Qué bueno que el Señor te haya convocado esta mañana aquí. Dale gracias al Señor porque Él te ha traído, porque Él te quiere decir algo hoy, porque Él nos quiere hablar como iglesia. ¿Sí? Qué hermoso cantarle al Señor. Van a disculpar que yo estoy un poco sudado, así, agitado, porque he estado tocando ahorita arriba con la alabanza de los niños y realmente hemos alabado con todo al Señor, así, con júbilo. Con los niños, pues es lindo perderse en la alabanza, saltar y todo. Aquí también deberían saltar, tal vez no mucho aquí porque la tarima se arruina, pero ahí en el suelo salten nomás, aclamen con júbilo al Señor. El Señor espera que lo adoremos con júbilo, con gozo, y Él se merece eso, amén, iglesia. Como veíamos, no sé si se acuerdan, hace unas semanas que me tocó a mí igual dar el mensaje, hablábamos de que el Señor nos invita a adorarle, que es la primera práctica de nuestra vida cristiana que deberíamos hacer, adorarle al Señor por lo que es, por lo que hace, y aclamarle con júbilo, como hemos leído, algunos se van a acordar en nuestro pasaje clave de hace unas cuantas semanas, que era Salmos 95:1. Se van a acordar que leíamos y decía: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. La palabra nos invita a adorar al Señor aclamándole con júbilo. Algunos se van a acordar que vimos que era júbilo, era esa viva alegría que se manifiesta con signos exteriores, y que era aclamar, era manifestar simpatía o entusiasmo por algo, por alguien. ¿Alguna vez has visto a algo o a alguien recibir simpatía o entusiasmo con viva alegría? ¿Alguna vez has visto a alguien o algo ser aclamado con júbilo? Tal vez fuera de la iglesia, algún ejemplo que puedas tener. Yo tengo uno. Cuando he visto a la gente aclamando con júbilo, ¿saben qué ejemplo se me vino a la mente? El año 1993. ¿Quiénes estaban vivos el 93? Algunos no. Algunos de aquí no estaban vivos el 93. Pero me estoy acordando del 93 porque la selección boliviana de fútbol logró por primera vez en la historia la clasificación por méritos propios al Mundial de Fútbol en Estados Unidos 94. El logro de la clasificación, pero fue el año 93 cuando logramos la clasificación. Veremos si este año, bueno, o en marzo del próximo año, volvemos a tener una alegría similar, ¿no? Pero yo me estoy acordando del 93, cómo festejó la gente, ¿no ven? Los que se acuerdan. Yo me acuerdo, era pequeñito, tenía 9 años, 10 años yo tenía, pero me acuerdo cómo salimos al Prado. Me acuerdo ahí a la altura, en la última cuadra del Prado, antes de la Plaza Colón. Me acuerdo ahí estar festejando, estaba con mi papá, estaba con mi familia. Y vi a la gente, me estoy acordando de eso, vi a la gente completamente chocha, alegre. Ahí sí vi cómo aclamaban con júbilo al diablo Echeverry, ¿no? Y al resto de la selección. No se asusten, no se asusten. Pero así, con esa alegría o más, nos invita el Señor a aclamarlo con júbilo. ¿Cuánto más deberíamos adorarlo al Señor con todo? Si Él es el que se merece, si Él es el Rey, si Él es el motivo de nuestra alegría, de nuestra bendición, de nuestro bienestar, de todo lo que tenemos y todo lo que somos, el Señor. Amén. Así que hemos visto también aquella vez que adorar al Señor con júbilo y aclamarlo no solo se hace cantando, lo podemos adorar obedeciéndole, sobre todo orando en silencio en tu habitación, saludando a tu hermano con amor, dándole un abrazo, dándole una palabra de ánimo, siguiendo la palabra del Señor. Así se lo puede adorar a Dios también. Y hoy día vamos a adorarle al Señor obedeciendo un mandato que Él nos ha enviado que hagamos, que es servirnos de la cena del Señor. En un ratito nos vamos a servir del vino y del pan, y vamos a repasar hoy día qué nos ha mandado el Señor hacer en cuanto a la cena, qué significa servirnos de la cena del Señor, qué estamos invitados a hacer, qué debería suceder cuando nos servimos como hermanos de la cena del Señor y qué significa ese momento. Y así lo vamos a adorar al Señor como Él ha mandado que hagamos también. Amén. Así que esténse listos porque nos vamos a servir de la cena en un ratito. Muy bien. Primero, quiero que veamos que la Santa Cena nos abre los ojos. Nuestros queridos Adán y Eva, se van a acordar de Adán y Eva, cuando comieron ellos, cuando realizaron el acto de comer en desobediencia, pero porque comieron del fruto que no deberían comer,
se les abrieron sus ojos. Pero se les abrieron sus ojos a su vergüenza, a su pecado. ¿No? Ahí se dieron cuenta, uy, ¿qué hemos hecho? Porque habían desobedecido, habían comido desobedeciendo, y ahí se les abrieron sus ojos, ¿no? Ay Adán, ay Eva. Y esa comida que comieron Adán y Eva trajo al mundo muerte, destrucción, pecado, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Unos miles de años después de aquello, nos encontramos con un par de discípulos del Señor que estaban caminando hacia un pueblo que se llama Emaús. Algunos van a recordar esa historia del camino a Emaús. Y estos discípulos se encontraron en el camino con el mismísimo Señor Jesucristo resucitado, pero no lo reconocieron, no sabían quién era este que les estaba acompañando, y le hablaron, le charlaron así, ni idea ellos. Y no fue hasta un poquito después que se sentaron a comer con ellos, que Él se sentó a comer con ellos, y ahí en esa comida con el Señor, a ellos se les abrieron sus ojos también, pero esta vez se les abrieron sus ojos para verlo al Señor. Repasemos un poquito la historia. Está en Lucas 24:13. Antes de que ponga el versículo voy a poner un poquito de contexto. Esto sucedió el mismo día que el Señor resucitó, dejó la tumba vacía. Las mujeres que fueron los primeros testigos de aquello fueron a contarles a todos. Y después de eso habían dos de esos discípulos que estaban viajando de Jerusalén a Emaús. Y nuestra historia sucede en ese camino, que dice así: aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. En ese entonces todavía los ojos de los discípulos no lo habían visto al Señor. Estaba caminando con ellos, no sabían ellos quién era, y le iban contando a él, no, pucha, estamos tristes, estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, nuestro Señor, nuestro Maestro ha sido crucificado, lo han matado, no tenemos esperanza. Y Jesús, que estaba ahí con ellos ya resucitado, debía estar así como que estos soncitos, ¿no? Estos incrédulos con sus ojos velados. Y Jesús les explicaba y les contaba de las profecías de que eso tenía que pasar, pero ellos no se daban cuenta. Y más adelante llegaron ya al pueblo y se sentaron a comer. Vamos adelantándonos un poquito al versículo 30. Se sentaron a comer ya con el Señor llegando al pueblo. Y dice: luego estando con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y ahí los reconocieron, pero Él ya desapareció y se fue. Y ahí se quedaron ellos diciendo uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es decir, cuando se sentaron a la mesa con el Señor y compartieron la cena, se les abrieron sus ojos. En Adán, el comer nos abrió los ojos al pecado, a la vergüenza, porque comimos en desobediencia. En la mesa del Señor, el comer la cena con Él nos abre los ojos a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, y a lo que Él hizo por nosotros, y eso comemos en obediencia. Y servirnos de la cena del Señor no es un acontecimiento que pasó ahí 2000 años atrás y listo, sino que es un mandato que el Señor nos manda hacer hoy. Siempre nos ha dejado el Señor esa instrucción de servirnos y compartir la cena, y que nuevamente nuestros ojos, si están un poco cegados ante el Señor, que sean abiertos nuevamente ante Él, a lo que Él ha hecho, a su pronto regreso, a cómo estamos cada uno de nosotros con Él y a cómo estamos cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Vamos a repasar eso un poquito más adelante. Pero es lindo empezar con eso, sabiendo que comer de la Santa Cena del Señor y servirnos nos abre los ojos una vez más al Señor. Amén. Otra cosa, ¿dónde está? La Santa Cena debe ser central en nuestro servicio de adoración. No sé si tienes ese titulito por ahí, Charlie. La Santa Cena debe ser central en nuestro servicio de adoración. Les cuento que en la iglesia antigua, primitiva, cuando recién comenzó la iglesia, los primeros hermanos que se reunían, que era lo más importante que ellos hacían. La palabra nos dice que se reunían a orar, a compartir la enseñanza, pero sobre todo se reunían a compartir el pan y servirse de la cena del Señor, así como el Señor había mandado hacer.
el servirse de la Santa Cena en aquel entonces era lo fundamental de la reunión de los cristianos. Y debería ser siempre, debería seguir siendo siempre. De hecho, Pablo en su primera carta de Corintios, si algún rato tiene el tiempo de leer 1 Corintios en el capítulo 11, un poco les está reclamando a la iglesia en Corinto porque se habían olvidado un poco y se habían desacostumbrado a servirse de la cena, y sus reuniones ya en la iglesia ya no tomaban mucho en cuenta eso. Y Pablo les reclama y les dice, ¿acaso? Les dice, por lo tanto, cuando se reúnen en el mismo lugar, ¿acaso no es para servirse la cena del Señor? Les está haciendo recuerdo. Y eso les reclama Pablo, porque el Señor había dejado esa instrucción que hagamos. Y es interesante ver cómo Pablo, cuando les habla de las reuniones y lo que deberían hacer en sus reuniones dominicales, no les está hablando de, por ejemplo, las comodidades de tener un parqueo, no les está hablando de ni siquiera el ministerio infantil que deberían tener, que de hecho nosotros tenemos una escuela dominical espectacular, pero no les está mencionando eso cuando habla de lo central de las reuniones de la iglesia. Ni siquiera les está hablando de las luces de colores que deberían tener, del ministerio de alabanza espectacular que deberían formar, ni siquiera del tiempo de las ofrendas, ni de las máquinas de humo. No tenemos máquinas de humo, veremos si podemos comprar. No, pero no compremos, porque Pablo no resalta eso como lo principal de las reuniones, sino ¿acaso no se reúnen para celebrar la cena del Señor? Dice Pablo, porque eso era en la iglesia antigua y primitiva lo fundamental, lo principal. Nosotros quizás ahora en nuestra cultura un poco ya moderna, actual, por distintos motivos, quizás tal vez de logística, de organización, hemos tal vez relegado el servirnos de la Santa Cena a un lugar un poco secundario o no tan frecuente. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Vamos a ver si los retomamos para hacerlo más seguido, porque deberíamos, pero tenemos que coordinar con los de logística. No los quiero poner en aprietos a los de logística, pero sí quiero que recordemos que cuando nos sirvamos de la cena, sepamos lo fundamental, importante y central que es ese acto que el Señor nos ha mandado a hacer, de encontrarnos con Él. De hecho, en la iglesia primitiva y antigua, cuando decían ven, encontrémonos con el Señor, ven al Señor, no hablaba de ir y leer, de estudiar tu Biblia o tener un tiempo de enseñanza y de discipulado, sino hablaban de ir a servirse juntos a la cena del Señor, a estar en la mesa del Señor como hermanos, porque ahí es donde te encuentras con el Señor, ahí es donde recuerdas lo que Él ha hecho por ti, ahí es donde recuerdas lo que Él va a hacer por ti, ahí es donde te examinas a ti mismo y te entregas tu corazón al Señor, y también sanas relaciones con tus hermanos, ahí en servirnos en la mesa del Señor. Ahí estamos invitados a encontrarnos con el Señor. Así que espero que estés ya anticipando el momento que en un ratito vamos a tener de servirnos juntos de la mesa del Señor y tener un encuentro personal con Él. Amén. Bueno, Jesús es nuestro pan de vida. ¿Sí? Es lo siguiente que quiero destacar. Se van a acordar que nuestros queridos hermanos del pueblo de Israel, luego de que habían huido de la esclavitud en Egipto, estuvieron divagando por el desierto muchos años. Y Dios Padre les enviaba. ¿Qué les enviaba para que sobrevivan cada día en el desierto? ¿Ustedes lo saben? El maná, el pan que caía del cielo para que sobrevivieran diariamente, ¿sí? De manera similar, pero muy superior al pan que ellos recibían para vivir. Jesús es nuestro pan de vida, muy superior, porque el maná que ellos recibían en el desierto les ayudó a sobrevivir durante ese tiempo, pero nada más, era finito. Jesús, que es nuestro pan, nos da vida, pero vida para siempre, vida eterna y vida de verdad y vida plena. Entonces, similar al maná diario, pero muy superior el pan que es nuestro Señor Jesús. Nos vamos a nuestro versículo clave de hoy día, que está en Juan. ¿Dónde estamos? Juan 6:48 al 51. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. Está hablando de Él. El que come de Él no muere. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Porque el que quiera salvar mentira, ya me he ido a Mateo. Que este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Entonces,
Jesús compara el maná diario con su pan, es decir, con su cuerpo. Y el sobrevivir diariamente, el ser alimentados diariamente con ese pan, podría decir también el Señor, pero no lo hace, el estudiar la palabra, el ser alimentado con la palabra, que está bien, que lo debemos hacer. Pero si está hablando de aquel pan que te va a dar vida, está hablando el Señor de su propio cuerpo, de que Él es el pan, de que tienes que acudir a Él, que si quieres tener vida la vas a tener en Él, no en otro lugar. Jesús te invita a tener vida. Y la vida plena, eterna, verdadera, se encuentra solo en el Señor. Estar en su vida es la única manera de ganar la tuya. Por eso el Señor te invita a perder tu vida, pero ganártela en Él, en la vida que es Él. Y ahí sí entra nuestro versículo de Mateo que me pasó hace rato, que lo conocen, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ¿qué hará? La encontrará. Tu vida la vas a encontrar en el Señor, en el pan de vida que es Jesús, en ser partícipes del sacrificio que Él ha hecho por ti, el servirte de su cuerpo, el decir: Señor, acepto, reconozco, celebro, agradezco lo que has hecho por mí y me sirvo de ti, de tu cuerpo, me beneficio con el sacrificio que tú has hecho. Eso es lo que está pidiendo el Señor que hagamos. Y por eso comemos el cuerpo, el pan, el pancito que ahorita nos vamos a servir, bebemos de la sangre del Señor, el vino, representado en el vino, porque nos estamos alimentando de aquel que murió en nuestro lugar, en la cruz. Ese era nuestro lugar, ese debería haber sido nuestro lugar, la muerte. Ese debía haber sido el precio que nosotros teníamos que pagar, pero que el Señor lo pagó por nosotros, por ti. Por eso al celebrar la Santa Cena también estamos reconociendo y entregando nuestra vida a aquel que entregó su vida por ti. Amén. ¿Qué más? Somos como Mefiboset. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar de Mefiboset? A ver, levantando la mano. Algunos. Muchos no. Vamos a hablar un poquito, vamos a repasar un poquito. ¿Quién era Mefiboset? Ya tienes una idea para nombre, si estás pensando en nombre de algún bebé. Sí, es varón, Mefiboset. Está en 2 de Samuel, ahorita vamos a repasar. Habla de Mefiboset. Lo menciono y lo vamos a repasar rapidito porque se van a dar cuenta que nosotros somos como Mefiboset. Es decir, completamente indignos, pero invitados a servirnos y cenar con el rey en su mesa. Había un rey, el rey David. De él sí han escuchado hablar. Del rey David, Davicho. El rey David tenía un amigo, un mejor amigo, que lo amaba, que era Jonatán o Jonatán, no sé cómo quieren pronunciarlo, o Jonathan. A ver, Jonatán era amigazo del rey David. Formaron una linda amistad, pero Jonatán o Jonathan murió antes que David. Él se fue. Pero antes de que muera Jonatán o Jonatán, David hizo un pacto con él y le dijo: yo voy a bendecir como rey a tu familia, a tus descendientes. Yo me voy a ocupar de que tus descendientes sean bendecidos por mí, por la amistad que ellos tenían, y hicieron un pacto. David hizo un pacto con Jonatán para eso. Entonces, después de que ya no estaba Jonatán, ya había muerto, David mandó a buscar a los descendientes o a la familia que quedaba de Jonatán, y quedaba un hito, que era nuestro querido Mefiboset, el único hijo que quedaba de Jonatán. Ese Mefiboset era inválido de sus pies. Tenía un problema que no podía caminar bien. Tenía algo que le impedía erguirse y caminar bien. Además que era pobre, no tenía muchas pertenencias, vivía lejos de la ciudad grande del palacio del rey. Pero lo encontraron y lo mandaron a llamar a Mefiboset, porque David quería cumplir el pacto que había hecho con Jonatán de ayudar y bendecir a sus descendientes. Entonces lo mandaron a llamar a Mefiboset. Y eso está ahí en 2 de Samuel 9, 6. Dice: cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa.
Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Somos como Mefiboset, ¿verdad? A veces no te has dicho tú a ti mismo: ¿quién soy yo para que el Señor me llame? Si yo no valgo nada más que un perro muerto. Sean honestos, yo lo he hecho. Porque ante los ojos nuestros, si nos examináramos 100% a cada uno de nosotros, realmente no tendríamos que ofrecerle al Señor. No tendríamos valor alguno que darle a nuestro Señor. Sin embargo, así como somos, ni más valiosos que un perro muerto, somos invitados como Mefiboset a sentarnos en la mesa del rey. Así que ya te puedes decir a ti mismo: soy como Mefiboset. Porque el hecho de que nuestro rey nos llame a servirnos con él de la cena en su mesa de rey no está basado en tus logros, en lo digno que tú crees que seas, en lo merecedor que crees que seas, sino que está basado en un pacto, así como el pacto que había hecho David con Jonatán. Dios hizo un pacto con Jesús para que tú te beneficies y tú estés sentado a la mesa del rey. Entonces, cuando te sirvas de la cena del Señor, olvídate de ver si tú eres digno o no de servirte de la cena del Señor. Seguramente no eres digno. Pero el Señor no te invita porque seas digno, sino porque has aceptado el pacto. Eres partícipe del pacto de aquel que sí era digno, de Jesús. El pacto fue hecho con Jesús en su sangre. Somos invitados a beneficiarnos de ese pacto. Por eso estamos en la mesa del Señor, no porque seamos dignos. Amén. Entonces, 2 Samuel 9:11, a partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Por eso el Señor Jesús dice en la cena: este es mi pacto. Cuando nos servimos de la cena, Jesús dice: este es mi pacto que yo hice con el Padre. Y estamos invitados a ser partícipes de ese pacto por la gracia de Jesucristo. Y ese es un pacto, como es hecho con Jesús, aquel digno, no se puede romper. Porque el Señor Padre, el Dios Padre, hizo muchos pactos a lo largo de la historia con los hombres, que lamentablemente los hombres rompieron, porque los hombres son unos rompedores de pactos. Somos fallidos rompedores de pactos, ¿o no? Lamentablemente, sí, somos. Pero este pacto es perfecto, porque está hecho con Jesús. Tú te estás beneficiando de ese pacto, estás siendo partícipe de ese pacto hecho con Jesucristo. Amén. Entonces somos como Mefiboset, restaurados, llamados a la mesa y con nuestros pecados perdonados, con nuestra vida restaurada. Aquel pecado que te destruye, perdonado. Aquella falla que has tenido con el Señor, que te ha traído depresión, tristeza, sanada. Aquella cosa que crees que te hace indigno, olvidada. En la mesa del Señor eres uno más, como Mefiboset, como los hijos del rey. Y una cosa más, en aquel entonces en las mesas donde se servían la cena, y sobre todo en la mesa del rey, las mesas o llegaban casi al suelo, o estaban cubiertas con unos manteles que llegaban casi al suelo, o se sentaban en el suelo. Pero los pies de aquellos que se sentaban en la mesa estaban cubiertos por la misma mesa o por los manteles. Entonces, ¿se acuerdan que Mefiboset era inválido, cojo, tenía un problema con sus pies y no podía caminar? Cuando se sentaba Mefiboset a la mesa le cubría sus pies y él ya no era inválido ahí. Él era igual que cualquier otro hijo del rey. Si tú tienes algo en tu vida que crees que te impide, que te hace indigno, estás en la mesa del Señor, eres igual que un hijo del rey. Amén. Siéntete igual de amado y digno, porque el Señor te llama así. Eres hijo del rey. Amén. ¿Cuántos de aquí son hijos del rey? Levanten la mano todos. Somos invitados a la mesa del Señor como Mefiboset. Ya tienes una idea de nombre, ya te he dicho. Para tu próximo hijito, los que están planeando tener 4 hijos. Mefiboset. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos servimos de la cena del Señor? Ya en unos minutitos nos vamos a servir juntos como hermanos de la Santa Cena del Señor. Pero quiero que recordemos que cuando nos servimos de la Santa Cena del Señor, quizás los de logística ya pueden más o menos estar alistándose para repartir. En un ratito vamos a repartir.
4 cosas suceden o hacemos cuando nos servimos de la cena del Señor. Número 1, ¿dónde está? Miramos hacia atrás. Cuando nos servimos de la cena del Señor, miramos hacia atrás a lo que hizo nuestro Señor en la cruz, a su obra redentora donde entregó su vida, al sufrimiento del Calvario que Él sufrió por cada uno de nosotros. Miramos aquel suceso que el Señor lo vivió y lo sufrió por conquistar tu corazón, por salvarte a ti. Entonces, al servirte la cena, recuerdas esa obra del Señor, su cuerpo que fue entregado por ti, su sangre que fue derramada por ti, y cómo el Señor te invita a beneficiarte de ese sacrificio. Porque no es que el Señor Jesús arriesgó su vida por ti, no arriesgó su vida por ti, dio su vida por ti por completo, la dio, murió por ti. Entonces miramos atrás, número 1, cuando nos vamos a servir de la cena del Señor, aquel sacrificio de nuestro Rey Jesucristo. Número 1, miramos atrás. Número 2, miramos adelante, al regreso de nuestro Rey. Nos servimos de la cena no solo recordando lo que hizo, sino proclamando y celebrando lo que viene. El Señor regresa pronto y viviremos con Él la vida eterna, la vida plena, que ya la tenemos por la gracia. Miramos con gozo ese futuro que nos espera eternamente con el Señor. Amén. Entonces estamos mirando atrás cuando nos servimos de la cena, estamos mirando adelante. ¿Dónde más miramos? Número 3, miramos hacia nuestro interior, porque el servirte de la cena es el tiempo donde te tienes que examinar cómo estás con el Señor. ¿Cuánto o cuán poco lo has obedecido esta semana? O en tus 41 años de vida. ¿Cómo estás con el Señor? ¿O cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy con el Señor? El Señor te invita a mirar a tu alrededor y a darte cuenta que hay cosas seguramente que tienes que quizás no le agradan tanto al Señor. Ninguno de aquí es perfecto ni va a ser perfecto. El Señor no te va a pedir que seas perfecto. Te va a pedir que examines tus imperfecciones, tu corazón, y que se las entregues. Las reconozcas, te arrepientas y se las entregues. Y le pidas al Señor que te ayude a cambiar aquello que tú sabes que necesitas cambiar para agradarle cada vez más al Señor. Miramos hacia adentro. Amén. Entonces, cuando nos sirvamos de la cena, tómate 2, 3 segundos, no sé, en silencio, cuando te vayas a servir, de decir: Señor, muéstrame qué en mi interior es lo que más necesito cambiar y entregarte. Y que el Señor te permita mirar en tu interior. Y número 4, miramos a nuestro alrededor. Miramos cómo estamos con nuestros hermanos, al que lo tienes al lado, o quizás al que no lo tienes ahorita al lado, pero que es tu hermano, y que quizás tengas algo con él, alguna cosita, alguna piedrita en el zapato. Por ahí tienes algún roce con algún hermano, por ahí tienes algún pleito, quizás tienes alguna miradita así medio rara. Ojalá sea algo así pequeño, quizás tienes algún problemón con alguien. Miramos a nuestro alrededor y le pedimos y le entregamos al Señor esas relaciones también, porque es tiempo de analizar al servirnos de la cena el cuerpo. Y aquí ya no estoy hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado, sino del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hoy, que somos nosotros, porque este cuerpo también tiene que ser entregado al Señor en amor y unidad. Entonces, es posible que tengas cosas con algún hermano tuyo y tal vez no tengas el tiempo hoy día que nos vamos a servir de la cena de ir y resolver cualquier conflicto que tengas. Pero lo primero que sí puedes hacer y que sí tienes que hacer es tú en tu corazón entregar ese conflicto al Señor y tú empezar a perdonar en tu corazón. Aquí está la Isa. Hace unas semanas la Isa nos enseñó sobre el perdón y nos hizo recuerdo que lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestro corazón es perdonar. Entonces es el tiempo de hacerlo hoy, cuando estés mirando a tu alrededor y después de que hayas mirado a tu interior, de tú empezar a perdonar y sanar en tu corazón. Luego tendrás tiempo para ir donde aquel hermano o hermana y empezar a restaurar la relación, porque el Señor quiere que cuando nos sirvamos de la cena lo hagamos en unidad, con corazones que perdonan y que sanan y restauran. Amén.
Entonces son las 4 cosas que hacemos al servirnos de la cena. Muy bien, fácil y cortito, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ahorita nos vamos a servir de la Santa Cena. Repasemos un poquito nuestras conclusiones. Porque quiero animarte hoy a que tratemos. Ahorita ya les están repartiendo la Santa Cena, gracias. Reciban, todavía no se sirvan, pero ya reciban su pancito y su vinito. Por si acaso aprovecho de aclararles que hay vasitos que tienen juguito oscuro, que es vino, y hay vasitos que tienen juguito claro, que es juguito nomás, supongo que de manzanita o algo. Si es que no quieres o no puedes servirte vino, puedes tomar el juguito. Démosle la importancia que se merece este tiempo de la Santa Cena, como hemos repasado. Fue y debería seguir siendo lo central de nuestras reuniones como familia, el servirnos de la Santa Cena. El saber que estamos llamados a que nuestros ojos se abran una vez más y a encontrarnos con el Señor en este momento, porque es tiempo de saber que aún sin ser dignos, el Señor nos ha llamado aquí, a estar en su mesa, a servirnos con Él, de la mesa, con nuestros hermanos, a ver nuestro interior y a vernos unos a otros. Y ahí tener ese encuentro con el Señor. Entonces, mientras van todavía recibiendo su vinito y su pancito, 4 cositas: gratitud, esperanza, rendición y amor. Esto tengamos en mente cuando nos servimos. Gratitud porque miramos atrás, como hemos visto. Miramos atrás con gratitud a lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Te vas a servir en un ratito del pan y del vino, hazlo con gratitud, mirando atrás a lo que el Señor ha hecho. Aquel momento por ti. El Señor ha sufrido el calvario, el castigo más grande, más doloroso y horroroso por ti, por salvarte a ti, porque tú hoy estés aquí sirviéndote de la cena, siendo indigno pero invitado como un hijo de Dios, como un hijo del Rey, a la mesa del Rey. Esperanza, porque miramos adelante, porque miras adelante con esperanza y gozo de aquella vida eterna que te espera con el Señor, de aquel tiempo en el que el Señor vuelva y reine para siempre y no haya más mal, más sufrimiento, más dolor, y vivamos con el Señor esa hermosa vida plena, que de hecho ya la vives. Ya estás viviendo parte de la vida eterna que te espera con el Señor, porque lo tienes. El Señor te tiene y tú lo tienes a Él. Esperanza, rendición, porque miras a tu interior y le rindes tu corazón, le rendimos nuestro corazón. Hazlo con rendición, con sinceridad, con honestidad, diciéndole, si quieres en silencio, con tus ojos cerrados, no sé, diciéndole: Señor, te rindo estas cosas que no te agradan, estas luchas que tengo en mi interior, este pecado que me está todavía persiguiendo o esclavizando ahí, o estas cosas que me impiden realmente acercarme un poco más a ti. Ríndeselas al Señor. El Señor espera eso. No que seas perfecto, que seas sincero con Él y que Él te ayude a cada día ser un poco mejor. Amén. Y amor, porque miramos alrededor, como hemos visto, con amor y con perdón a nuestros hermanos, para que el cuerpo del Señor esté unido, sin roces, sin pleitos, sin discusiones entre hermanos. Ya tendremos el tiempo de literalmente, verbalmente ir a hablar con algún hermano con el que tenemos algo, pero hoy es el tiempo de en nuestro corazón empezar a sanar y perdonar, para que nuestras relaciones también estén como el Señor quiere. Por eso el Señor dice: te invito a servirte de la cena, examínate a ti mismo, examina tus relaciones con los demás y ven a ser partícipe de este pacto. Nuevamente, el pacto que el Señor ha hecho con Jesús, del cual eres partícipe, porque has creído en Él. Amén. Eso, entonces, el último versículo antes de servirnos: porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿qué les parece si oramos y nos servimos con gratitud, esperanza, rendición y amor de la cena del Señor? Entonces, oremos, ¿les parece? Dios, gracias. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, Dios, de hacernos partícipes de este tiempo, Señor, de servirnos de la cena contigo, Señor, en tu mesa, con el Rey
de llamarnos, Señor, como Mefiboset, indignos, pero llamados como hijos de Dios a estar en la mesa. Gracias, Señor, por restaurarnos, por derramar de tu amor y de tu gracia tan inmerecidamente, Señor, porque nos llamas a hacer esto cada día de nuestras vidas, Señor. Y si bien hoy lo estamos haciendo y quizás lo hacemos una vez al mes, que el encuentro contigo sea diario, Señor. Que el encuentro de estar contigo, de ir a servirnos de tu mesa, Señor, de ser partícipes de la mesa, Señor, lo hagamos a diario, Señor. De estar contigo, de ser agradecidos por lo que has hecho, Señor. De mirar con esperanza a tu pronto regreso, Señor. De mirar con rendición a nuestro interior y entregarte las cosas que necesitamos que cambies, y de mirar con amor y perdón a nuestro alrededor, Señor, que sea algo de todos los días de nuestra vida. Yo te entrego el corazón y la mente, mis hermanos, Señor, y el mío mismo, Dios, para que seas tú quien nos permita ir a ti siempre así, Señor, con gratitud, con esperanza, con rendición, con amor, Señor, y saber que no somos dignos de estar ahí, pero aquel que fue digno, tu Hijo Jesucristo, nos hizo partícipes de ese pacto. Gracias, Señor. Que todo sea para gloria y honra tuya, Señor, y que nuestros corazones sean cada día más transformados para agradarte y servirte a ti, Señor. Te adoramos, Señor, en este tiempo. Lo hacemos exaltándote a ti, Señor. Te aclamamos con júbilo, Señor, al servirnos de la cena, porque tú eres digno, Señor. Eres maravilloso, Dios. Te adoramos, Señor. Y nos servimos como cuerpo tuyo, Señor, como iglesia tuya que tú has formado, agradecidos, Señor, y esperanzados. Gracias, Señor. Te damos gracias en todo momento, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué les parece si antes de servirte, sé que estás agarrando tu pan y tu vinito, y no siempre hacemos esto, pero me gustaría que hoy día lo hagamos, que agarres tu pancito y lo intercambies, lo compartas con el hermano que tienes al lado y le des una palabra de bendición, le digas: Dios te bendiga, eres perdonado, eres como Mefiboset, llamado a la cena del Señor. Sé que el pancito es más fácil de intercambiar que el vinito, así que puedes hacerlo, porque así también estamos restaurando y sirviéndonos como familia, un solo cuerpo. Y sea la gloria al Señor, amén, iglesia. Sirvámonos del pan y del vino. Amén, qué bueno es el Señor, amén, iglesia. Sé que están con sus vasitos, pero si pueden le daremos un aplauso al Señor, porque Él es digno. Amén. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo, muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.